Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video de Código Morsa. Estoy muy feliz de poder continuar con ustedes con este gran tutorial de Java donde vamos a aprender las bases necesarias para que te conviertas en el desarrollador o la desarrolladora que siempre has deseado ser, ya sea creando desarrollo en backend o creando mods en Minecraft o lo que sea relacionado a Java o Kotlin. Entonces, primero que nada, te recuerdo darle un gran me gusta a este video si te está gustando esta serie. Hoy día va a ser un video pero épico, épico, épico porque vamos a ver uno de los componentes fundamentales de la programación y no solamente relacionado a Java, sino que a cualquier lenguaje de programación. Vamos a ver funciones, gente. Pero antes de entrar al código, creo que es importantísimo que entiendas primero que nada por qué es tan importante este componente de la programación. Y vamos a hablar de las ideas detrás de las funciones. Ahora estamos viendo esta imagen, muchos Legos con distintas formas y distintos colores. Gente, los Legos tienen una forma esencial, tienen componentes primarios, como le podríamos decir, que son estos. Son las piedras angulares de grandes construcciones que podemos lograr, ¿cierto? Con Lego podremos crear lo que esté al alcance de nuestra imaginación. Pero todo parte uniendo piezas pequeñas, formando piezas más complejas y así vamos creando distintos niveles de abstracción. Abstracción, gente, esa es una de las palabras que tocaremos mucho hoy. Entonces, puedes pensar que las funciones en la programación pueden ser pequeñas partes del Lego o grandes estructuras complejas, pero podemos partir de cositas pequeñas. Tenemos estos bloques en Lego, gente. ¿Qué podemos crear con estos bloques? Podemos crear una muralla, por ejemplo. Ahora tenemos una muralla creada con distintos bloques de distintas formas. Pero si ahora pensamos en la idea muralla, ya podemos olvidarnos un poco de las piezas que lo componen y podemos pensar en algo más abstracto. Una muralla. ¿Qué es una muralla? Una estructura sólida que separa dos ambientes, por ejemplo, que puede extenderse a lo largo y de hecho definir una barrera entre dos países también o entre dos habitaciones. Hay muchos usos para una muralla, pero te das cuenta que uniendo pequeñas piezas puedes lograr una estructura más compleja que te eleva a pensar en conceptos más abstractos. Ahora, ¿qué podemos hacer con murallas? Yo puedo unir bastantes murallas y crear aún así más estructuras con mayor complejidad. Como una casa normal, típica, la que dibujamos siempre en el jardín, está conformada por 4 murallas. Y ahora ya no pensamos en esto como un conjunto de 4 murallas, pensamos en esto como una estructura más compleja que se llama casa. ¿Qué es una casa? Es un lugar en donde residen personas y te das cuenta que ya estamos en un nivel de abstracción mucho más elevado, en donde estamos hablando de un lugar que sirve de hogar, valga la redundancia, para personas. Ya no son simples murallas, ¿me entiendes? Pero si haces zoom en esto, si haces zoom, vas a volver a ver los elementos fundamentales de esto. Y estas son las funciones, gente. Las funciones son los ladrillos de la programación. Si las unes, vas a lograr estructuras más y más complejas, incluso llegando a generar programas extraordinarios. Esto ya es un conjunto de casas y si te das cuenta, ya es otro concepto. Esto puede ser un barrio, un lugar en el campo, vecinos. Empiezan a aparecer ideas mucho más complejas que una simple casa. Esto es una de las cosas importantísimas que tienes que entender de por qué las funciones son importantes. Son los ladrillos de los programas. Nos permiten elevar y generar abstracciones más y más complejas. Algo importante que te quiero decir, que se te quede grabado para siempre. La gracia de crear programas con funciones es que también sean programas flexibles. ¿Qué pasa si esta muralla yo le cambio uno de esos bloques por otro del mismo tamaño, pero de otro color? Espero que si hago ese cambio no se derrumbe la muralla o no se derrumbe la casa. Eso en el código también tiene que ser válido. Si podemos cambiar un detalle en alguno de estos bloques, no queremos que se nos derrumbe la estructura completa, ¿no? Yo he visto que ha pasado eso en proyectos en donde cambian una función, una simple función que estaba siendo utilizada en muchas diversas áreas del programa, un simple ladrillo puedes pensar, y al momento de que hicieron eso, ¡pum!, colapsó la estructura, se derrumbó. Eso no tiene que pasar y para que no pase eso tienes que entender primero cómo crear buenas funciones. En este curso te voy a enseñar a crear buenas funciones. Pero lo que ya puedes aprender ahora mismo es que una función tiene una y solo una responsabilidad. Pero eso lo iremos aprendiendo a lo largo del camino.
Ahora te voy a mostrar más concretamente qué es una función. Una función es un elemento de la programación que recibe parámetros de entrada. Este concepto lo veremos muy a menudo, los parámetros de una función. ¿Qué son los parámetros de una función? Te van a quedar claro cuando veamos código. Pero entiende que la función no es más que estos tres elementos. Los parámetros de entrada que recibe la función en sí, que es un conjunto de lógica definido por el programador o la programadora, y la salida. Las funciones pueden tener una salida que puede ser el resultado final de un largo cálculo, o puede que no tenga incluso salida. También hay funciones sin salida, pero que aún así ejecutan un proceso y tienen efectos sobre el programa. Pero gente, esto es lo primordial que tienen que entender. Una función simple es una caja que lo puedes ver incluso como una caja negra. Recibe entrada, hace algo y escupe una salida. Entrada, procesa, salida. Así de simple. De hecho, vamos a ver un ejemplo muy chiquitito. Pero si te gustan las matemáticas, puede que también hayas visto funciones matemáticas en el colegio o en la universidad. Es el mismo concepto. X sería tu entrada, f de x es la función e y es la salida. Acá tenemos un ejemplo simplecito de una función que simplemente me dices en base a cierta edad si es que alguien es mayor de edad o no. Acá tenemos un niño, le pasamos la edad de ese niño a la función, le preguntamos si es mayor de edad y dice que no, false. False, ¿te suena ese valor? ¿Cierto que lo vimos en una de mis clases pasadas? Y si yo, y lo más genial de estas funciones es que las puedo reutilizar con distintos parámetros de entrada, cuantas veces yo quiera, puedo reutilizar la misma función. Ahora con una abuela le pregunto a la función sobre la edad de la abuela, si es que es mayor de edad o no, me dice true, verdadero. Algo que aprenderemos en la siguiente clase es que las funciones tienen parámetros de entrada y tienen una salida, y nosotros en Java tenemos que especificar siempre el tipo de datos de estas entradas y de la salida. En la entrada, en este caso, será un int. Recordemos que la edad de una persona es un número entero. Y la salida, si es que es false o true, ¿qué tipo de valor es ese? Es un boolean. Y lo aprendimos también en la serie, en los videos anteriores. Ahora vamos a empezar a programar funciones para que te quede todo clarísimo.